El uso de herramientas en los humanos es la evidencia de que poseemos una inteligencia superior. Ya el Homo habilis, con sus 45 kilos de peso y menos de 1,5 metros de altura, hacía hachas de piedra hace 2,5 millones de años. Luego fueron apareciendo cuchillos, lanzas y un largo etcétera hasta nuestros días. Solo los listos utilizan herramientas y nosotros somos los más listos. Bueno, claro que hay otras especies que también utilizan herramientas. Los chimpancés utilizan troncos y piedras a modo de martillo para romper nueces. Los orangutanes utilizan ramas para acceder a termiteros y a los panales de miel. Bueno, tampoco hay para tanto. Sí, de acuerdo. Los humanos no somos los únicos que fabricamos y utilizamos herramientas. Muchos primates también lo hacen. Bueno, al fin y al cabo estamos remotamente emparentados. En el bosque lluvioso de Nueva Caledonia, en el Pacífico, un cuervo listo desmintió que las herramientas fuesen patrimonio de los primates. Se los vio utilizando palos para alimentarse de larvas escondidas en los troncos. Desde hace tiempo se conocía esta habilidad de algunos córvidos en libertad, pero el cuervo de Nueva Caledonia ha sorprendido a los científicos también en el laboratorio. Betty demostró una creatividad nunca vista hasta el momento. Nunca se había encontrado en esta situación. Le habían escondido comida en una cesta. Y esta cesta la habían puesto dentro de un tubo de plástico. Betty estudió la situación. Con su pico no podía llegar al asa de la cesta directamente. Le dieron un alambre y lo intentó con él, pero la cesta resbalaba. Así que agarró el alambre con el pico y empezó a hacer palanca contra un objeto rígido hasta que consiguió que un extremo se doblase. Con este gancho pudo sacar la cesta con la comida sin ningún problema. Quizás un gancho no sea una herramienta muy compleja, pero el proceso mental que hizo Betty sí que lo fue. Analizó todos los aspectos de la situación, imaginó una solución y fabricó la herramienta para llevarla a cabo. Lo importante es darse cuenta por qué lo que hizo Betty sorprendió y entusiasmó a la gente. Y creo que es porque la imagen que el público tiene de las aves es que como saben hacer muchas cosas sin tener que aprenderlas, saben construir sus nidos, algunas especies aprenden su canto y otras lo saben sin necesidad de aprendizaje, pero como saben sus cortejos en muchos casos o sus migraciones sin necesidad de aprenderlos, entonces debe ser que son poco inteligentes, son instintivos, es la imagen usual. Y en realidad esta es una imagen falsa. Hay muchas aves que son capaces de inteligencia creativa. Y lo que hizo Betty fue en el año 2002, ya hace 4 años y pico, fue sorprender primero a nosotros mismos y luego cuando lo comunicamos al resto de la comunidad científica y al público en general, fue un rasgo de creatividad que no esperábamos que un ave sea capaz de hacer, y en realidad ni siquiera un chimpancé, porque no se ha visto a los chimpancés ese tipo de problema. Hacer algo tan difícil. Claro. Cuando vimos eso, bueno, lo comunicamos en la revista Science y eso se ha repetido muchas veces y hemos comprobado que no fue un accidente, sino fue un verdadero acto de creatividad, de límites poco comprendidos. Entonces, en mucha de la investigación que ha seguido en los años posteriores, hemos tratado de ver si le modificamos la tarea, si lo que ella ha repetido fue simplemente movimientos heredados o ha conseguido resolver un problema nuevo. Entonces, para hacer eso, le hemos hecho muchas cosas, ¿no? Pero una de las trampitas que hemos hecho recientemente, que esto está en este momento, por salir publicado, fue darle un material diferente,
una pequeña chapita de aluminio y comprobar si era capaz de hacer lo mismo, que requiere movimientos completamente distintos. Porque recuerdas que el alambre ella lo fijó y luego tiró de la parte distal, de la parte más lejana. Y con esto ella no puede hacer esto, simplemente porque no lo puede insertar en donde lo tenía. Entonces ha tenido que resolverlo apoyando esto y torciendo la parte proximal y luego dejándolo, yéndose al otro lado y dándolo vuelta, lo que revela que comprende el funcionamiento, para luego repetir la operación que había hecho antes. Es decir, resolvió el mismo problema de una manera completamente distinta, con otras acciones. Eso quiere decir que no se puede explicar su comportamiento por simple ensayo y error, con reforzamiento de los comportamientos exitosos. Estos son algunos ejemplos de los ganchitos que ha hecho ella. Que ella ha ¿no? hecho, Que ¿no? está por acá. Oye, lo curioso, Alex, esto es un cerebro de un cuervo, ¿no? Así De es, Nueva Caledonia. Es grande, ¿no? En efecto, sí. Es mayor que el de una rata, eso, casi. Sí, ¿no? es más grande que el de una rata y es mucho más grande que el de una rata en relación a su tamaño corporal. Eso es importante. Cuando la gente habla de tamaño de cerebro, Sí. no es el tamaño de cerebro de por sí No. que debemos considerar, Sí. si fuese. Y el ser humano es especial en eso, en un tamaño muy grande con respecto Al tamaño, al tamaño. volumen global, ¿no? Y a los cuervos les ocurre lo mismo. En el contexto de del mundo animal, los cuervos tienen un tamaño de cerebro muy grande con respecto a su peso, y no solo interesa el tamaño, sino el tamaño relativo de las distintas porciones del cerebro. La parte del cerebro de las aves que tiene que ver con los procesos cognitivos más avanzados, que se llama el nidopalio, esta parte en estos animales está particularmente desarrollada. ¿Es la parte frontal también? No, en este caso es la parte que acá vemos indicada, que sería lateral y caudal de los hemisferios cerebrales. Ellos plumas y nosotros pelo. Ellos alas y nosotros brazos y manos. Quizá no nos parezcamos mucho físicamente, pero compartimos algunas cosas como la vida en sociedad. Sino el tamaño con respecto a lo que uno esperaría para un animal de ese tamaño. Por ejemplo, el cerebro de un elefante o de una ballena es mucho más grande que el de un ser humano. Sin embargo, como la ballena o el elefante son mucho más grandes en masa corporal, uno esperaría un cerebro mayor. Y es en sociedad donde se produce el aprendizaje. Nos transmitimos información de modo que no hay que inventarlo todo de nuevo cada vez. Innovar es más fácil cuando tenemos un punto de partida. En eso sí que somos listos, igual que chimpancés, orangutanes, bonobos, cuervos. Los bonobos son como unos primates hippies, ya que practican mucho el sexo y resuelven sus problemas y tensiones con el sexo. Además, a diferencia de la mayoría de los primates, en la sociedad de los bonobos dominan las hembras y lo hacen colectivamente. Una hembra sola no puede dominar a un macho, porque los machos son más grandes y más fuertes, pero sí los dominan colectivamente. Los bonobos practican el sexo en todo tipo de combinaciones: macho con macho, macho con hembra, hembra con hembra, macho adulto con individuo joven. Y además de hacerlo en todas las combinaciones, lo hacen en todas las posiciones, incluso en posiciones muy difíciles de imaginar. Pueden practicar el sexo boca abajo, colgados de un árbol o algo así. Su conducta sexual es muy variada. Un patrón típico es el frotamiento genitogenital entre las hembras, es decir, una hembra se aferra a otra y se frotan los genitales entre sí. Políticamente esta conducta es muy importante, ya que el vínculo femenino es muy importante en la sociedad de los bonobos. Y las hembras dominan a los machos porque tienen unos vínculos fuertes. Aquí es donde entran en juego las relaciones sexuales. Por lo tanto, básicamente podríamos decir que en un grupo de bonobos, 3/4 partes de la actividad sexual no tienen nada que ver con la reproducción.